¿La abstinencia sexual es un mandato divino? ¿Tener deseos sexuales en el noviazgo es obra de Satanás? ¿Y que un cristiano tenga deseos sexuales es pecado? Te invito a que nos acompañes para encontrar respuesta a estas preguntas. Acompáñanos en este videoblog que es Evangelio Simple. Adelante, intro. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este su programa Evangelio Simple. Damos la bienvenida aquí en el estudio. Tenemos de este lado a Dama. ¿Cómo estás, Dama? Bienvenida. Bien, hola a todos por allá en la casa. Excelente. Liz. Saludos a todos los que nos están viendo. Aquí andamos. Excelente. Y aquí, Eliezer, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Palabra profética para todos. Dios los bendiga. Les ama. Listo, bienvenidos a esta edición más de su programa Evangelio Simple. Y vamos a dar inicio a la parte final del capítulo 7 de los versículos 36 al 40. Cedo los micrófonos a Liz. Adelante, Liz. Bueno, y ya vamos a terminar el capítulo 7. Así es, ya vamos a acabar el capítulo 7, ya la idea, y luego ya más adelante vamos a ver una recopilación, ¿no? Para que nos quede bien claro lo que trataba de decirnos el apóstol Pablo en este capítulo 7 de 1 Corintios. Entonces voy a leer 1 Corintios 7:36. Dice: no obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Ahí. Esa es una nueva traducción, la nueva traducción viviente. Apenas me estoy dando cuenta que me equivoqué. ¿Qué dice? ¿Dónde está? Sí, no, sí. Y se lo voy a leer también en la nueva versión. Digo, en la Reina Valera, que es la que estamos usando. Si dice, quieres, pero... bueno, tú. Sí, comadre. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Bueno, entonces estábamos platicando, ¿no? Dentro de lo que estaba leyendo era que puede ser posible que para que esta situación se diera, es que algunos de los padres daban el voto de castidad, por así decirlo, o de virginidad a su hija, ¿no? Entonces prometían a Jehová la virginidad de su hija. Entonces lo que dice el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Si tu hija, a la quien tú le hiciste ese voto, ella tiene necesidad de casarse, ella quiere casarse, no la obligues a cumplir este voto porque realmente no peca. Pero si ella quiere y también está comprometida y tiene el mismo sentir de seguir en este proceso, pues que lo siga haciendo, ¿no? Pero, a ver. Es que yo creo que ese es uno de los problemas de nosotros los evangélicos. Que como que estamos casados con el pudor. O sea, ¿en qué sentido hablo esto? Que hay palabras que nos cuesta trabajo decir. Algunos, en algún tiempo, a mí me consideraron liberal por usar los términos correctos y de lo que el texto está hablando. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos la Reina Valera 1960, tenemos que tomar en cuenta que los traductores, uno de ellos era poeta. Entonces, lo que él busca es que, como para él es un libro sacro, el latino o el habla español iba a tomar, si traducía literal el texto, ellos sentían que a lo mejor iban a tomar el libro a la ligera, iba a perder ese lado sacro. Entonces, cuando nosotros vemos a Casiodoro hablando este versículo o traduciendo este versículo, lo que hace él es embellecerlo de manera poética a que no se oiga vulgar. Pero lo que el texto está diciendo es que si tienes una hija y esta hija hizo ese voto de castidad, de mantener su virginidad, como vimos en la otra versión que está más
está más claro. Más claro. Dice, si ella tiene deseos sexuales, Así es. sí, y esto a mí me gusta mucho, Los deseos sexuales. ¿O el apóstol Pablo, porque habla un punto muy interesante. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros acusamos al hombre como el deseoso de relaciones sexuales. El insaciable, el goloso. Pero ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Decir, no es un deseo solamente De los Particular. exclusivo del hombre. Así Es es. un deseo humano. Tanto Natural. para mujer Entonces, como para el hombre. Pero qué interesante que el consejo del apóstol Pablo sea, no te hagas el valiente. Porque vamos a decir, no, vamos a quitarnos la máscara un ratito. A ver. Si tú fueras pastor Abraham, A ver, sí. gran siervo del Señor, El altísimo. gran... No tendría miembros, la verdad. Sí. Hombre, a la primera se va. No aguantarían las En apariencia van a decir, disciplinas. no, hombre, sí, el pastor, no, hombre, ya porque me conocen. A mí que me pastorea a veces, Severo. no quiero Beso, decir. por favor, no. Me ha traumado, ay, bien proyectado tú. Ah. Pero ahora, viene una joven y te dice, pastor, tengo ganas de tener sexo con mi novio. Y estoy a punto de De ya. llevármelo a la cama. Sobre- De hecho, ya hice una reservación en... ¿Cómo se en llama? el Tantos- buffet- en el tantos buffet detalles. De comida china. ¿Cómo se llama? Camino Real. Qué En confiancita Aqua. con el pastor. En el agua. ¿Cuál Ya sería el sé, consejo? porque me han comido. Toma el generalizado. Sí, el generalizado sería reprenderla. Ponte a ayunar, ponte a No, ayunar, esos deseos de compadre. la carne no los debes de darle vida. Es del diablo. Sí, no. To- El columpio del amor le diré. Sí, el problema aquí es que nosotros los problemas carnales o terrenales, vamos a llamarlos mejor terrenales. Les porque queremos cuando hablamos buscar de una carne, solución espiritual. es correcto. Y hay cosas que el apóstol Pablo nos deja aquí, evidentemente, que no son solucionables de manera espiritual. Porque, ¿qué es lo que él pudo haberle aconsejado? ¿O qué es lo que Pablo pudo haber aconsejado? Quema 4 inciensos, sacrifica 5 palominos, 3 Aves Marías. Ah, no. Puede llévate, ser. sacrifica un cordero, entra en un tiempo de aposento, haz un retiro espiritual, pídele al Espíritu Santo que fortalezca esa área, dile al Espíritu Santo que te apague esa área. Entonces, fíjate, y lo digo como testimonio. Cuando estaba yo chavo, Qué yo testimonio era nos va a decir. ¿Muy qué? ¿Qué Muy- es eso? ¿Qué es eso? muy querubín. ¿Saben qué significa querubín? Sí, Juan Querendón. ¿Sabes qué? Querubín literal es fuego. Ah, Tenía yo un querubín por dentro, era yo bien jogoso. fogoso. Joder. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Es que yo pasaba noches llorándole al Señor, diciéndole, Señor, yo no quiero sentir deseo sexual. Reprimiéndote. Pero el asunto aquí es que, ¿cómo Dios puede quitar algo que él Él mismo creó? puso. Y lo creó perfecto. Así 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 es. es. Yo por eso me robé, le hice manita de puerco a Alberto. No te creas. Ya, gente. Ah, sí, sí, todos lo sabemos. Ya Es de lo dominio ya lo público. testificamos. Ya, sí. El programa Entonces, pasado. Ahí está la justificación. Ahí está Ya la está proyectado, sí, justificación. compadre. Entonces, lo que el apóstol Pablo es el consejo de él. Son ya, porque estamos hablando que no existe el tema del noviazgo en el Medio Oriente. Lo que dice, ya están comprometidos los dos, ya se pagó el dote, ya se hizo todo el trance. ¿Sabes qué? No necesita ella pagar ese voto porque pudo haber hecho el papá un voto por 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Y lo que se decía es, espera que ella termine el voto voto. y ya luego se casan. El apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Haz a un lado el voto y déjalos que... Digo, aquí yo creo que un tema también que sale a relucir o a colación, si yo estuviera del otro lado de la pantalla, sería, entonces lo que está comentando Eliezer es que si yo, digo, porque nos encanta... Se puede interpretar Sí, así. sacar conjeturas a nuestro favor, sesgar las cosas. Entonces sería, entonces, si está bien, o él me está dando licencia de tener relaciones sexuales antes del matrimonio.
Gloria a Dios. Bueno, terminamos este programa. Nos vamos, No le saques, no le saques. El asunto, Abraham, que es un asunto muy, es un asunto muy chistoso para mí, ¿no? Uno que se dedica a interpretar el texto bíblico, porque lo que hacemos es homologar, es la cultura bíblica la homologamos con la cultura actual. Y nosotros, por ejemplo, usamos términos por ejemplo, la Biblia dice, y llegó a su mayoría de edad. ¿Nosotros qué pensamos? 18. 18 y el gringo piensa 20 y el estadounidense piensa 21 años. Entonces no podemos culturizar la Biblia a nuestros tiempos. Entonces si tú me dices, hermano Eliezer, yo tengo una novia y tú tienes 15 años y tu novia tiene 15 y pastor, queremos Ponerle Pancho al niño. desde ahí, yo te diría, estás loco, deja la marihuana, eso es tuyo. ¿Por qué? Porque el judío, fíjate nomás, fíjate. ¿A qué edad creen ustedes que un judío podía leer Cantares? 35, viejo. Los menores de edad no podían leer ni Cantares, no podían leer Ezequiel, no podían leer Isaías, porque son conocidos como los libros eróticos de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que nosotros vivimos en una cultura precoz, Así es. Así que es. hoy en día chavos de 12 años, chavitos de 10 años ya saben qué es la relación sexual. Bueno, en la cultura judía o de Medio Oriente no es igual. Entonces, si nosotros queremos hacer un apareamiento cultural, es imposible. Sí, Entonces, homologar culturas no se puede. ahora bien, si nosotros hablamos de lo que era el matrimonio en ese tiempo, en ese siglo, estamos hablando que no había un registro civil, no existía acta de matrimonio, era todo hecho a través del pacto sexual. Entonces, si tú me dices a mí, hermano, yo tengo un trabajo, mi novia tiene un trabajo, tenemos inclinaciones sexuales ya, no nos podemos contener. Entonces, la siguiente pregunta que yo haría sería de entrada, ¿por qué no se han casado? Así Sí. es. Porque si hablamos que si no te has casado porque creas que no es la persona indicada, pues ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que este tema o estas expresiones emanan del legalismo, de la falta de doctrina bíblica. Imagínate un muchacho de 14, 15 años, o sea, ahorita hablando de nuestra actualidad, qué tan fácil, qué tan sencillo le será acercarse a su pastor, a su líder y decirle, así como el ejemplo que pusiste, tengo mi novia y me traemos ya muchas ganas de estar juntos. O sea, eso no se ve, no se ve en las iglesias ni cristianas ni no cristianas. O sea, por eso estamos como estamos, porque No Es que se el habla. tema no tabú. se habla, no se habla. El tema tabú, o sea. Pues si ¿cómo? se condena la masturbación, cuanto más se tener relación. Sí. Y el asunto es ese. ¿Cuándo tu hija dejó de ser bebé? A los Sí, 3 años. Sofi. 3 años. Sí, a los 3. Pero para ti, No. a como tú la ves, Yo ¿cuándo ha todavía- dejado de No, la sigue ¿ha dejado viendo de ser bebé? No. Siempre va a ser la vas a ver vulnerable o no apta para... Ese es el asunto, el asunto La aquí- subestimación. El asunto aquí es que nosotros como padres somos incapaces de darnos cuenta del crecimiento y de la evolución de nuestros hijos. Así Sí. es. Entonces, mi consejo siempre a los papás hoy en día es, tu hijo tiene 12 años, viene la etapa de los cambios de las testosteronas y de las hormonas, tienes que hablar con ellos. Fíjate, Eliezer, que nosotros cuando trabajábamos, bueno, cuando me tocó trabajar con niños, había un parámetro. A ciertas edades los niños preguntan ciertas cosas.
Y siempre decían, cuando estábamos trabajando con los papás, decían los papás, ¿cuándo va a preguntar? Bueno, cada niño es diferente, pero hay un parámetro. Cuando el niño pregunta es porque ya está listo, o sea, ya hiló muchas cosas en su mente para lanzar esa pregunta. Por ejemplo, mi hija me preguntó hace un año qué era abuso sexual, porque vio anuncios, porque escuchó noticias en la radio. Entonces, yo traté de explicarle a su nivel y eso fue hace un año y ahora me volvió a preguntar. Porque hubo cosas, que no quedaron claras en ella, ¿verdad? A la edad que ella tenía. Entonces ahora me volvió a preguntar y ya tiene un año más, comprende más cosas, tengo que ser más clara con ella. Entonces, a veces pensamos que al niño se le va a ir hablando de sexualidad o al hijo o a la hija cuando llegue a la pubertad, a los 14, 15 años, cuando entre a la secundaria, pero es algo que tú tienes que trabajar desde que está chiquito. Y si no te pregunta, ojo, porque no te pregunta, porque realmente a quien debe de preguntar, recibiendo información de alguien más. Así es. Por eso es mi pregunta para Abraham, que viene de cuna cristiana. Sí. ¿Cuándo fue tu primer plática con tu papá de sexo? No, pues con mis papás sí. Sexualmente lo platicábamos. ¿Pero ¿Cómo cuándo se- fue? ¿A qué edad? más o A menos? los 14, 15 años. 14, 15 años. Eso es lo ideal. Pero ¿cuántos hijos tienen confianza con sus papás? No. Porque estamos de acuerdo que todo es el diablo. Sí. Entonces, Así es. tú experimentas... Los deseos sexuales son del niño diablo. experimenta su primera erección. ¿Él qué piensa? Su mamá le dice que es el diablo. Mi hijo, tienes que... A partir de mañana te declaro en ayuno a ti, hijo. Tienen que ayunar. Porque es la carne. Sí. Porque ese es el asunto. ¿Cuál es el concepto que la iglesia tiene de lo que es la carne? O sea, yo he oído a personas ¿Y el panadero con el pan? decir que, por ejemplo, comer es un deseo de la carne. Entonces, no entienden que el concepto de carne bíblico no es de esto. No son las necesidades de primera necesidad. Tomar agua, una coquita, bien elodia. No es eso. La carnalidad es la concupiscencia, tus deseos, tu inclinación hacia cometer lo que va en contra de Dios y de sus principios bíblicos. Entonces, una erección no es una obra de la carne. Es el resultado natural de la evolución de un ser humano. De su cuerpo, exactamente. Entonces, ahora, no porque tenga una erección, quiere decir que él ya está listo para procrear. Porque esos son los temas que nosotros tenemos que... Este versículo nos da esa pauta para hablar de eso. De la evolución en la consejería familiar y en la consejería bíblica dentro de la iglesia. O sea, ve tú evolucionando con tus hijos, ve tú evolucionando con tus ovejas. No puedes hablar de una etapa de temas sexuales con un niño que apenas está desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decirle? Bueno, hijo, tienes que desarrollar en 3 áreas de tu vida para que tú puedas comenzar a pensar en una relación sexual. Sí. Tienes que desarrollarte psicológicamente, tienes que desarrollarte emocionalmente y tienes que terminar de desarrollarte sexualmente. Así es. Llegar a una madurez. Entonces, cuando Pablo está dando este consejo, no se lo está dando a personas que todavía no han entrado en una etapa de la plenitud para poder tener una familia. Así es. Sino está hablando con personas que ya están en ese estatus de poder casarse, de poder realizarse como persona, que en pocas palabras, si nosotros lo observamos de manera actual, sería que ya está preparado emocionalmente, psicológicamente y sexualmente. Como dicen los fruteros a los aguacates, está en su punto, está maduro. Es correcto, amigo. Es correcto. Entonces, Revelación del cielo. si tú, adolescente, estás viendo este programa,
el consejo de Pablo no es para ti. Así es. Ni tampoco quieras No te emociones. No, Sorry, y no quieres Milo. utilizar estas palabras para satisfacer tus concupiscencias. Claro. Como una justificación, porque Pablo no está hablando de tus concupiscencias. Pero son temas muy complicados, ¿no? Porque ahora, por el otro lado, nos han metido tanto miedo en la cuestión del matrimonio, tanto en la iglesia como en la casa, como en la sociedad, que hay personas adultas que no tienen pareja y que me vengan a mí con el pensamiento, con la idea, quererme vender esa idea de que ellos ayunan, que ellos oran, que ellos no tienen deseos, que cuando besan a la novia es solo piquitos y alaban al Señor. Hablan en lenguas mientras que... Eso es mentira. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Que esto yo lo pongo en la mesa, que no está y que algún día estará ahí. Yo lo creo, lo declaro. Ahora, Lo una decreto. mesita. Hola, mesa. Invisible. Hola, mesa. Ahora, yo lo pongo sobre la mesa. ¿Cuántos realmente que son novios dentro de la iglesia de años no tienen relaciones sexuales? Híjole. Así que Amén. Entonces, o sea, es una falacia. Es una falacia que son novios, los dos tienen ya 30 años y me De ven a noviazgo. mí que no tienen relaciones sexuales. Que nada más se agarran de la mano. ¿Cuál quieres? ¿Cuál me cuento? ¿Con cuál? ¿Qué dedo me chupo, como dicen, ¿verdad? No, es imposible. Por eso es que Pablo deja esto aquí. ¿El contexto cuál es? Si te estás quemando, cásate. ¿El contexto cuál es? Es imposible que estés distanciado. Somos personas creadas por Dios desde una perspectiva de reproducción. Tenemos un instinto de reproducción. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Es tocar esos temas. Así es. Hablar con nuestros jóvenes de Educación manera sexual. particular. Oye, Eliezer, y no sé si entra aquí el tema, pero todas esas jóvenes y esos jóvenes de ya de cierta edad que, como dicen, casaderos y a lo mejor unos que ya están pasaditos. viendo difícil ahí que llegue el príncipe, que reciben el consejo de tú ora y ayuna porque va a llegar. Y ese joven y esa muchacha está, como dice Pablo, con deseos de casarse. Está con todo eso. deseo ¿verdad? De Que satisfacer. le truenen los huesitos. Con deseos de... Entonces, la mayoría de esos jóvenes en las iglesias frustrados reciben el consejo de que Dios te va a llevar y te ponen un estereotipo, para las muchachas que me están viendo y los muchachos, un estereotipo de que, bueno, tú haz tu lista de cómo lo quieres, y Dios te va a revelar quién es la persona indicada, No. y pasa un año, pasa otro año, y están en espera. Una por ahí puso la lista, puso como el de WhatsApp, quién sabe por qué. Y pasan años y años y ellas siguen o ellos siguen pensando o sea, ellas se dejan guiar y ellos por esa idea. Están aferrados, están esperanzados con esa propuesta, como quien dice. Sí. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo en eso? Es el hecho de que en lugar de decirles, tienes un problema porque ya tienes esta edad y no has podido tener una relación estable, en lugar de ser sincera con esa persona y decirle esto, le da la esperanza de que no eres tú. Lo Es que Dios va a venir y te va a traer a alguien a ti. O sea, no, chavo, date cuenta, tienes que cambiar, estás mal. Ajá. Se la ponen tipo Hollywood, ¿no? Sí. Le pintan así de que va a venir el príncipe azul, va a traer la zapatilla y va a ser la de tu número. Pero es verdad, Abraham, lo que dice Liz, o sea, en lugar de que el líder, el pastor, con quien vaya a pedir el consejo, lo aterrice y le diga, ¿sabes qué? Para tu edad tú ya deberías de estar formando una familia. A ver, vamos a analízate qué pasa, qué está pasando.
lo espiritualizan porque es más fácil, porque es mejor, porque te zafas. Exactamente. Te zafas y entonces Y también están tú esos- como miembro te es más fácil aceptar que no eres tú el error, sino que No, y es bien Ajá. fácil. pues Dios no me ha querido mandar por algo, Ser estoy en el prueba. el espiritual es lo más fácil del pastor. ¿Por qué? Porque es como ¿Por qué Pilato. tan callado? Mira, algo estaba Como- tramando. Algo está Mira, maquinando. Es como Sí. lo de Pilato, muy fácil. Si le va bien a la muchacha o al muchacho, ¿sirvieron las oraciones? ¿Sí o no? Sirvió el ayuno. ¿Sirvió el ayuno? Claro que sirvió. ¿Le va mal? Porque no oraste y no ayunaste. Yo te di el consejo, sabe Dios, no lo seguiste. Ayunaste Entonces, 5 días, no 3. Ahí está. la persona que da consejo. Pero no eso se está quiere medio feíto. ensuciar. No quiere hacer el trabajo que le corresponde. Es que eso es Te así. tienes que ensuciar. Siempre va a ser así. Siempre te tienes que. O nos vamos al barranco los dos, o sea, nos salvamos los dos. Pero Así es que el asunto, Ese es el pastor, ese es el verdadero pastor. es que el asunto, Abraham, es que no necesitas tú sacar. Fíjate, en mi experiencia como pastor, no he necesitado yo tener que pensar para dar un consejo, porque la Biblia ya da las instrucciones para todo. O sea, la Biblia no está alejada de los temas. Y a mí eso me maravilla de la Biblia, que desde Génesis hasta Apocalipsis siempre habla de todos los temas que el ser humano puede cuestionarse. Pero el asunto aquí es que es lo que tienen en acuerdo los tres, es el hecho del comprometerte. Porque imagínate, tú le das ese consejo, ella sin conocimiento bíblico le atraviesa un mariconillo, se casa con él y le va mal. Entonces va a venir, hermano, es que usted me dio un mal consejo. Claro. Pero el asunto aquí es que va más allá de solamente la cuestión de la consejería en esa área. Para mí es el parámetro de medida, por ejemplo, Sophie, Nani, Yari. Leo, Ah, Cheche, Nelly, ¿quién más? ¿Quién me falta de los que empezaron con nosotros? yo creo que son Entonces, dos. el parámetro para nosotros de ellos, Pablito. Pablito. el parámetro para nosotros como iglesia es si enseñamos doctrina, si le enseñamos quién es Dios y le pudimos decir lo que la palabra es, que cuando ellos lleguen a la etapa madura tengan la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Así es. Entonces, no es solamente la consejería de cásate. Instantánea. Sí, sino es, yo pienso, bueno, es mi punto de vista, y cuando yo tengo un punto de vista, Lo expones. y Lo tú expones. sabes que yo me muero Sí. con él. O sea, si yo veo que mi sobrina Sofía llega a los 40 años sin casarse, yo creo que fracasé como pastor. ¿Qué hice como pastor? ¿Verdad? Te pregunto. Sí, yo fracasé. Porque la estabilidad emocional y espiritual solamente la puede dar la Biblia. Así es. Entonces, yo me preguntaría. Ahora, por ejemplo, en el caso de ustedes, de Abraham y de Dama, que se casaron con dos impíos, hijos de Satanás. Hijos de Satanás, de las tinieblas. Realmente Satanás vino para matar, hurtar y De destruir. Belcebú. De Belcebú. ¿Y por qué me miras así? No, Creí que me amaba. porque ese es el asunto. O sea, porque la consejería religiosa rompe con los parámetros divinos y bíblicos. Así es. Porque tú dices, no, es que te dicen el ideal es el cristiano, el que ha estado siempre aquí, no nace en yugo desigual, que no tiene nada que ver con el noviazgo. No, pero ese es sexo. otro tema que vamos a tocar después, Sí. más adelante. Pero esa no la sacan de la iglesia. El yugo No tiene desigual. nada que ver. Entonces, ¿qué es la Nos encanta revolver. que nosotros estamos basando, es lo que yo te platicamos ahorita, que discutíamos
Abraham y yo, muy raro que yo discuta con él. Casi nunca discuto. Pero lo Casi quiero. lo dialogamos tranquilamente, quiero mucho. hermano. Lo dialogamos y sin alterarnos. Sin alterarnos. Tranquilamente. Ellos ahí haciendo el pleito de mi comadre y yo acá, ya, nada más esperando a que se ¿Qué calle. tal? Lo que yo te decía hace rato. ¿Cómo puedes obligar a una persona a ser feliz? Sí, no. No se puede. Entonces, lo que dice Damaris, ya con una persona, como por ejemplo esta, ¿cómo se llama tu amiga? ¿Qué mala? ¿Qué? No, a nadie. Entonces, ¿qué? No nos va a ver, dame, hombre. No te creas. Ese es el consejo, amiga. Date Estás cuenta. mal. O sea, tú tienes 35, 40, 38 y estás sola, es antinatural. Así es. Porque si tú quieres engañar, engaña a Dios y a su palabra, engaña a ellos. Y el consejo de Pablo es ese, no le peguemos a los superhumanos. Tenemos un lado natural y ese va a aflorar. No quieras resistirte a lo natural porque Así vas es. en contra de lo que Dios formó. Fíjate que había una conocida que teníamos mi hermana y yo en común. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo me dijiste que Y se llama? ella tenía ¿Paquita? unos super proyectos para ir a las misiones y todo. Tú sabes quién eres. Paquita, a ti te hablo de... Hola, Panchita. Paquita. Entonces, el proyecto se dio. Uno sabe que proyectos misioneros, pues difícil de que se realicen o se lleven a cabo, se va. Como tuvimos un poco ahí de contacto con ella, nos dimos cuenta de la pasión con la que ella estaba diseñando todos esos proyectos y realmente a donde fue, pues sí colaboró e hizo algunas cosas, cumplió con algunos objetivos que ella llevaba. Pero luego, pues, ya no supimos nada de ella, así quedó. Luego nos apareció en Facebook y me dice mi hermana, oye, pero cuando platicábamos con ella, sus proyectos era así como de que varios años y casi creo pues que alguien que va a las misiones, no digo que no piense en casarse, pero no es su prioridad. Entonces, pues, nos dimos cuenta que se casó, ya tiene sus hijos y dice mi hermana, ¿y qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que somos humanos. Así es. Que somos humanos y que Que somos tenemos carne. necesidades Pablo, físicas. Pablo en esta disertación, en el fluir de la idea es eso, o sea, Pero somos más que- humanos, no le pegues a eso. Pero más que Pablo, el Espíritu Santo Lo le está inspiró. diciendo a Pablo, dile Así dile a estos peludos Sí. que yo los creé de manera pasional, sexual, emocional y que ellos necesitan esa parte y dile que no le peguen al querer creer que tienen toda la estatura y la capacidad de decir no voy a caer en pecado de sexual, porque así es como se debería anunciar, no voy a caer en un pecado sexual porque yo estoy fortalecido. Dile que no hay ninguna unción, ningún fortalecimiento espiritual para contrarrestar eso. Entonces, ahora, ¿qué esto conecta con toda la estructura del texto? Entonces, si tú, pastor, tienes problemas sexuales con tu esposa, déjame decirte, no vas a poder contenerte y vas a tomar alguna hermanita para tu bendición. De Para alguna orar, ¿o qué? manera va a sacar. Para orar. Líder de jóvenes, si eres un adulto y no te has casado, tarde que temprano hará alguna villanía. Ahora bien, tomemos en cuenta que el apóstol Pablo sí nos dice que hay personas Así es. Sí. que son elegidas por Dios con un proyecto. Bueno, si tú no sientes, por eso dice, si sientes, esa expresión es fascinante de Reina Valera, si te estás, ¿eso qué quiere decir? Que hay un sector que no se está. Bueno, si no te está, glorifica a Dios por ello. Pero si te está, no hay ayuno, no hay velada de oración, no hay retiro. Sigue tus instintos sexuales. Lo mejor es que, ¿sabes qué? Busca una persona con las actitudes que tú necesitas para tu proyecto
Así es, no vas a, tampoco es, yo es lo que digo, tampoco no es de que te vas a, siento el deseo y me voy a agarrar como loco corriendo por las calles buscando a la primera, ¿va? Porque ¿A quién para casar? poder entender eso también. Se vio romántico. Se vio romántico, eso. ¿va? Corres por Uchi. la calle buscándola. Auxilio. Y no la encuentras. Bien poeta. No, sino que realmente, o sea, Oye, lo que me dio calor. decimos es, lo que decimos o lo que queremos comentar es, no es de que, lo que sea, tampoco, no, o sea, sino que vete preparando ya, buscando la mira, planeando Y tú la siguiente etapa. y ve con un consejero, Así ve es. con un pastor, pero un pastor. Ve con un psicólogo. Está complicado. Que conozca la Va a palabra. estar bien difícil encontrarlo. Sí. Oye, es Ve. que el mejor consejo, yo creo que el pastor puede dar el consejo de la palabra, pero también si ya tienes cierta edad, oye, ve a terapia. Es que Ve a terapia, ve a checarte porque ya 40 Es años que y eso- que no estés casado. Es que el punto aquí es, por eso a lo que yo iba en ese punto es que ¿cuáles son los estereotipos que tú tienes para esposo? Así es. ¿Cuáles son los estereotipos que tienes para esposa? O los que han influido para que tú tengas ese estereotipo, o sea, porque la realidad es... Y lo que tú mencionabas hace rato es una forma en cómo los evangelistas y pastores, ¿tú sabes quién eres? Estoy hablando de ti. A ti, projeta. Projeta. proje- Ya me imagino Dios allá arriba en el cielo con su máquina de hacer humanos. Señor, lo quiero ojos verdes. Ojos verdes, ojos verdes. Gabriel, ojos verdes lo pidió. Salió morenito, salió morenito. Cabello rizado. Rizo. Miguel. Padre Santo, se nos está haciendo tarde. No, y también, hermano, y también de que Dios nos conoce. Dios nos conoce y arquitecta todo eso omnisciente. ¿Sabe con qué carga podemos? Omnipresente. Pero eso se le está saliendo de control. Sí. Se le salió de control y se equivocó ahí. O sea, No es tan omnipresente, no ni es tan ni- todopoderoso, ni ni tan infalible. omnisciente. O sea, No. ¿puedes creer eso? O sea, Ay, ya está nosotros medio tenemos- calor aquí. Tenemos que observar. Con estas imagino a novedades. Gabriela. Basado en lo Haz de cuenta, Dios hace cuenta el Google Maps recalculando. No, ahora no lo quiere así, ahora lo Es que quiere en ese como alguien que ridiculeces dijo, cae la gente. no, yo quería ser As- misionero. No, ahora quiero un pastor. Ser pastor. O sea, la gente así hizo baja a Dios, los mismos ministros que se autollaman. Y el asunto aquí es que nosotros tenemos que entender, es más, para mí es más que tú calcules qué es lo que tú quieres para ti, cómo quiere esa persona, evalúa a la familia, porque puede ser, por ejemplo, en el caso de Liz, ella muy bonita. Dios la bendiga. Tú, Mejor. Hermoso. Bello, mi No, vida. digamos que soy de escasas facciones. hermano, pero eso no impide que ustedes sean felices. Así y Pero es plenos. que él era director de alabanza. Yo ahí tenía- lo ahí, feo ah, se le quita todo. Sí, no. Ahí. Nomás decía así la guitarra. No, trin. pero, Y caían caían de repente. pero mira, te voy a decir algo. Y a ver si a lo mejor yo me equivoco. A ver. Yo me puedo equivocar. Suéltala, Pero tantas suéltala. cosas que dices, yo creo que sí te puedes equivocar. Puede ser, fíjate. No, todavía no ha pasado eso, pero Ay, puede ser Dios. que algún día pase. Pero las personas que no, o sea, Liz sabe quién tú eres. Ah, sí. O sea, tu posición de líder de alabanza, Ante ella no era. no, porque ella, por eso es que yo digo, viene de un mundo diferente, con una... Eso pegaría con gente que ha crecido en el En el evangelio. Y que tienen un prototipo como tal. Entonces, sin duda alguna, eso no influía. Así Que es. bueno, que una mujer, que un hombre toque la guitarra, No, realmente Dios me. tiene yo un creo plus, que- tienes un plus. sí, Y que Dios- cante. Y que no, cállate. Cantas hermoso. No. Eso no es cierto. No, yo sé que no, pero. A mis oídos sí. A Liz sí, no, la derretí. Bueno, y durante mi juventud fue el hit. Oigan, déjenme avanzar. Ah, sí, adelante, Aunque ya nada más les voy a leer estos versículos porque ya los desarrollaron. A veras, con ustedes se Nos me adelantamos, pero adelanta. estaba muy interesante, de verdad. Nos dice el versículo Lo disfrutamos. 37 y 38. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien, y el que no le da en casamiento hace mejor. Entonces,
esta es la idea que estamos viendo, ¿no? Está bien, o sea, es como que conócete y si tú tienes deseo sexual y si tu hija ya quiere casarse, adelante. Pero si realmente estás firme, si Dios te ha puesto ese deseo por no juntarte o no tener una unión matrimonial, entonces también haces bien, ¿no? Porque también se dan casos que hay personas a quien Dios les da esa visión y esa manera de contenerse sexualmente o postergar esa necesidad sexual para cuando llegue el momento del matrimonio. Somos muy pocos realmente. Sí, no podemos polarizar. Tú sabes quiénes somos. No podemos polarizar a la sociedad o al ser humano. No podemos esa polarización de que todos o nadie. No. Sí, o sea, no Hay de podemos todo. llegar a... Pablo es lo que está siendo muy sutil y está manejando ese equilibrio que solamente la palabra da en eso. O sea, realmente lo que Pablo quiere decir es, si tú te quieres ser ese espiritual y decir que te quieres conservar, que tienes la capacidad, pero no lo haces tras bambalina, no lo haces, ahí eso es lo que está atacando Pablo. Es que Reconoce y acepta. algo que me contó, no recuerdo quién me lo contó. Qué bueno que lo olvides. Para que no lo sí quemes. sé, De Qué hecho, bueno. ya estoy pensando Sí sé quién me qué lo contarle dijo. y qué no Qué contarle. bueno. porque luego nos va a quemar. Aquí nos va a ventanear. Sí sé quién lo Y dijo, se está bueno. muriendo por decirlo. pero no lo voy a hacer. Bueno, está bien, No haremos como que recuerdo no. ¿Quién me lo contó? Pero alguien por ahí me contó. De un muchacho que tenía apariencia de ser una persona Intachable. y se embarazó a la novia. Con un milagro sobrenatural. Shama. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es que tú puedes tener apariencia De una piedad. persona. Yo soy de hierro, a mí el pecado Me hace que me da cosquillas. apariencia, Exactamente. porque por dentro Y lo peor de todo es que traes un querubín. pones un estándar alto en los demás. O sea, al final de cuentas tú quieres reflejar una santidad que ni tú mismo puedes lograr y los demás les pones esa carga, ¿no? De decir, no manches, o sea, él, nuestro líder, sí puede contenerse y tener esa espiritualidad de no tener deseos carnales. Y uno se siente mal porque los tiene, ¿no? Pero Un simple mortal. Pero mira, Liz, que algo que platicaba yo con damas de un evangelista, que no quiero decir su nombre, Pero se llama como. tú sabes quién es. ¿Tusa o qué? Tusa. Ya te vi, ahí está, no te hagas a un lado, tú eres. No, Vespos Live. No, Vespos Live. ¿verdad? Ay, Señor, Esta perdónalos. parte embaraza a la novia y ya embarazada por tal de que él no saliera quemado, le dice, ¿y cómo aseguras que es mío? Santo. Qué feo. O Qué sea, feitos ¿cómo? modos. O sea, por salvaguardar su imagen. No le Ahora, importó. este hermano, Dios te bendiga, tenía 2 novias al mismo tiempo y estaba ligando a otra. Era todo un Don Juan. Era feliz. Entonces, pero la apariencia es de que De santo. De No, piedad. y se pone a derribar gente cuando están predicando. o sea, el asunto aquí es que yo no lo juzgo por ser calenturiento. No lo juzgo por Es eso. parte de la naturaleza, sino el hecho Sí, de no. querer aparentar algo que no Ahora, eres. Así es. Sí, Y Porque eso es lo que la Biblia nos está diciendo a Es través lo de que Pablo. O sea, al final de cuentas, no quieras aparentar algo que no eres. Así es. ahora, yo Tienes te deseos digo, sexuales, tienes, acéptalos. Si tú pasaste por eso, mi primer consejo para él, me ves Spotlight, yo lo sé. ¿Cómo? Hola. Mi primer consejo para él es, deja de intentar adulterar y de engañar a tu esposa. Déjalo de hacer. Si tú no eres feliz con tu esposa, no le desgracies la vida ni la llenes más de hijos. Ay, ¿qué es lo que hacen casi todos? Es un ¿verdad? consejo. Así nomás como no queriendo. Ahora, si tú pasaste por una situación así, aconseja a los demás y dile, oye viejo, te estás metiendo en camino de 11 varas, Así te es. vas a arruinar. Pero el asunto aquí es que nosotros, como decía Blan, hacemos del tema algo polarizado. ¿Y cuál es el asunto? El asunto es que nosotros tenemos que dar una imagen de que los cristianos no sentimos deseos. Bueno, entonces
arranquémosle varias textos a la Biblia porque están diciendo falacias, cuando la realidad es que nosotros somos un pémpano de hielo y no sentimos. Es más, podemos ver una mujer en como Dios la ropa trajo al interior mundo y reírnos. No me causas nada. No, ¿por qué José huyó de la esposa de Potifar? Pues, ¿por qué? Si se queda, ¿qué hubiera hecho? débil cae. Porque somos seres humanos. Entonces, ¿cuál es? O sea, si nosotros vemos la estructura desde donde empieza el apóstol Pablo el tema en el capítulo 6, que el primer tema, ¿cuál es? El joven que toma a su madrastra de esposa. Sí. Por un deseo Sexual. desviado. Así es. Y como es un deseo sexual desviado, Pablo pide que ¿qué? Lo expulsen. de la iglesia. Que no toleren Esas ese cosas no se pecado. ven ni Entre los impíos. ¿Cuántos? Ni entre corintios, deja todos los ni entre los impíos. corintios. ¿Cuántos Es que- expulsados habría ahorita? Entonces, No hablemos de eso. Ay, no hay que expulsarlo porque luego los hermanos pueden ser eso, puede ser piedra de tropiezo, mejor que no sepan los hermanos. 2. Dice, el tener relaciones sexuales con las prostitutas de Artemisa. de Artemisa, a Dios no le agrada. Esa idolatría, esa prostitución religiosa no va con Dios. 3. Tienes esposa, es mejor con ella. Y hermana, no te le niegues a tu marido, y tu marido no te le niegues a ella. O sea, el mismo tema, el mismo tema sexual. Desde el capítulo 6. 6. Lo traemos. Ahí viene. Así es. Luego dice, ¿eres viuda o viudo? No, pero antes de eso, dice, Sí, antes Otro, de eso. sí. perdón, antes de eso dice, pero si tu marido se va y tu esposa tu esposa te va, no cargues con la losa de abstenerte sexualmente. Dios proveerá. Viudos y viudas, si te estás quemando, no le pegues al valiente. Rehaz tu vida. Así es. Dice, divorciados, rehagan su vida. Viudas y viudos, rehagan su vida. Próximos a casarse, tienen deseos y no pueden contenerse, Cásense. cásate. Sí. Les advierte también. No hagan de esto una doctrina donde tienes que aguantarte hasta que tu papá te dijo que te vas a casarte a los 30 o a los 35 o a los 40 en aquel tiempo. No, que rómpelo y cásate porque la vas a regar. Es preferible romper ese Y voto. termina diciendo, pero también le hablo a ese pequeño sector que no tienen esas necesidades, que no tienen esos impulsos. Tranquilos, no pasa nada. Así es. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que desde el versículo 6, desde el capítulo 6 hasta el final del 7, Hasta el final. 2 capítulos para decir, somos personas sexuales, no le juguemos al valiente. Así es. Entonces, en lugar de desear la mujer de tu prójimo, O de irte a desfogar con las prostitutas sagradas. pero esto está tremendo, esto está glorioso. Toma a tu mujer. Chava. En lugar de estar cuidando tu apariencia y por fuera estar haciendo, Despapay. es mejor que te cases, viejo. Busca una mujer con esa idea, con un estándar que tú necesites. Ámala, que ella te ame. Vivan, disfruten de la vida Y sexual. también, o sea, antes de casarte, no solamente vas a tener el disfrute sexual, sino también vas a tener responsabilidades Es lo para que- llegar a ese es matrimonio. Lo que conlleva el matrimonio. Así es. Entonces, para mí es uno de los 2 capítulos más completos del tema sexual. Y lo que tú dices al principio, o sea, que el Espíritu Santo inspiró a Pablo durante 2 capítulos para tocar este tema central, básico, que son los pilares del hombre, del ser humano. Es de suma importancia del interés de Dios, y nosotros
siempre por la cuestión tabú, siempre que pasa, los queremos eliminar. Si Dios no los eliminó y lo tiene en su palabra, demos consejería en base a la palabra de Dios. Así es. No nada más utilicemos los textos a nuestra conveniencia para lavarnos las manos, en el aspecto de que el divorciado no se debe casar y la divorciada tampoco, o esto o lo otro, sino que realmente dar un consejo conforme a la palabra de Dios, porque Dios en su percepción eterna le interesó y en su omnisciencia tenía contemplado que necesitábamos esta consejería. Y fíjate que es lamentable, es más escándalo que un divorciado se case, A que alguien adultere. Es lo triste. o sea, adulteraste, no hay bronca. Ah, sí. 6 meses de ¿De disciplina, pero el recasado Para siempre. expulsado totalmente de participar mira, en las como cosas del paradójico, Señor. ¿no? Sí, cómo se ha distorsionado de que lo que Pablo decía que atacaran y que expulsaran eran los pecados sexuales. La verdad que somos ho- muy absurdos. Y hoy en día, sí, es verdad, a la luz de la palabra somos muy absurdos. Y hoy en día la iglesia prácticamente expulsa porque no le da Lugar. a una persona divorciada casada que se vuelva a casar. Pero los del adulterio, no, hombre, hermano, sí, ¿qué te gusta? 3 mesecitos, hay que tener compasión. Déjenme acabar los versículos. Que luego son- Yo pensaba que los habías acabado. los del primer tema faltan otros 2. Es que ustedes se me adelantan, hombre, de veras. Dice. Ay, no. Porque Es aquí, que ya yo lo entendí aquí que- sigue con ese tema que ustedes están viendo, por eso se los encajo de una vez. Qué bueno que nos cortaste. 39 y 40, sí, porque a mí me encanta interrumpir. Versículos 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriera, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero en mi juicio, más dichosa será si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, este último versículo es el que generalmente usamos, o el que nos queda más para hacer juicio, ¿no?, contra aquellos que se quieren volver a casar, porque el apóstol Pablo dice, para mi juicio más dichosa sería si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aunque esto está hablando de la mujer viuda. O sea, es que el asunto estamos viendo de cómo lo difícil que es, porque la verdad es muy difícil para una viuda dejar atrás a su primer esposo. Por ejemplo, tú, el día que Liz muera, Desconsolado. Voy a quedar. Va a estar haciendo fiesta. Ya está, vámonos. ¿Quién sigue? Ya está pensando en la segunda. no, En la segunda no, ronda. ¿sabes por qué no? Porque como tuviste un matrimonio ejemplar, Así es. Va a para estar que difícil. encuentres una con el mismo estándar, En apariencia puede ser. aguante. no, Que lo aguante una Ay. Oye, el agua. Amén, Escucha el amén. agua. así tan tóxicas no hay muchas. No, pero Qué feitos modos. Pero, o sea, la recapitulación de todo nos lleva a ese, o sea, es un mismo tema en cierta Sí. manera. Un tema, o sea, ¿cómo se puede evitar los pecados sexuales dentro de la iglesia hablándolos? Ahora, Aceptándolos. quiero yo dar unos Tips. como hacía Adal Ramones. Por eso 5 puntos. 5 puntos dice. Entonces, yo quiero decir algo. Quiero decir algunas cosas. Número uno. Sí, no unas que otras. Número uno. Hermanos, si tú que me escuchas, tú sabes quién eres. Que estés ahí atrás. Si tú y tu esposa pueden pasar hasta un mes sin tener relaciones, no es normal. No es de Dios. No es bíblico. ¿No? Así es. No es sagrado. Alguien se está poniendo el cuerno. ¿O los dos? Mutuamente. 2. Adolescentes y jóvenes, no es pecado que sientas deseos. Habla con tu pastor o ve a terapia. Mujeres y hombres grandes Maduros. que no han desarrollado su vida, no es normal. No es bíblico. Así es. Busca ayuda. Busca a un pastor o busca a un consejero, busca a un psicólogo que te ayude. 4. Con Bien. recasado, no tengas temor. Dios te sigue amando y estás
estás todavía en el proceso salvífico. Así es. Dios es generoso y grande en misericordia. Así es. Y 6, por último. ¿Tienes ¿Y por una qué novia? dice 6? Perdón, 5, Sí. 5. Tienes una novia con la cual tú la amas. ¿Y ya no aguantas? No cumplas, no busques que ella cumpla con los estándares que la sociedad y la religión da. Que cumpla tus estándares. Ahora, si en tu noviazgo es tóxico, termina y comienza de nuevo. Es tóxico desde el noviazgo, vayan a terapia. No hay nada mejor que sanar emocionalmente y psicológicamente. Así es. Quiero agregar algo, si me No, lo o permite. sea, es tu programa. Adelante. Programa de Y todos. quiero, comadre. quiero aprovechar y dirigirme directamente a quien espero que lo escuche, pero si hay por ahí líderes. ¿Cómo pues, se llama? No, líderes, ¿Cómo me dijiste que Nos se llama? sueltan nombres aquí. Qué aburridos. Mujeres, hombres, hijos de pastores que estén por ahí y que por tantas cosas que reprimieron, por tantos versículos mal interpretados, han reprimido tantas cosas que han caído en perversiones sexuales. Es mejor que te abras, que lo digas, que te sinceres Ya sé y quién que es. busques ayuda. A ti te digo. A ti te digo. A Y ti. que busques ayuda porque yo creo que todos merecemos esa oportunidad de Es que- salir de ahí. Mira, dama, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Así es. Entonces, yo sé, Abrandino es el nombre del chavo del que está hablando. Bueno, no lo No, quería esa decir. no es la Pero intención. si me da Pero si 500, me dan 500 pesillos y le yo lo ponen... digo. Un inbox, por ya inbox. no, si llegamos a 500 compartidas, se los digo quién es. Compartir el programa. No se crean el show de Es chavo, no vamos a quemar raza. Es tremendo. Ay, es un Buenísimo. loquillo. Ay, qué No, malo. pero yo creo que este sería un buen cierre para estos capítulos. Sí, yo creo que falta una parte, como todos están dando, estamos terminando, o en este programa terminamos, como quien dice, el tema del capítulo 6 y 7, que fue uno solo. Y yo creo que ya el Eliezer dio 5 puntos, yo 6 también, ya te quería poner uno de más. 5 conclusiones muy interesantes, Dama complementó, yo también quiero complementar. Yo voy más enfocado hacia los papás, hacia la parte de los papás. Yo creo que hablen las cosas como son. De mi parte, por ejemplo, mi papá y mi mamá, no los estoy poniendo como ejemplo, ¿va? Nunca me gusta ponerlos como ejemplo ni a mí ni a ellos, pero sí fueron ejemplos. Mis papás me hablaban de las relaciones sexuales De una forma libre. abiertamente, de cómo es una relación sexual, de cómo el hombre debe de tratar a una mujer sexualmente, de cómo la mujer debe tratar sexualmente al hombre, en el punto de que yo entendía a la mujer, porque mi mamá me hacía entender a cómo funciona una mujer y mi papá me hacía entender a un hombre Y que no era algo malo. y que no era algo malo, porque al final de cuentas yo lo veo, Se ha de atender también hombres. entender. Entender. Ya no van a pensar que soy gay, pero no. No es. O sí. Y yo creo firmemente. Hasta ahorita digo que no. Yo soy Duvalín. Tal vez sí. Duvalín. Tal vez dual, sí. Duvalín. O sí. Entonces yo creo firmemente que Dios, No hay seriedad. en su inmensa misericordia, en su soberanía, capacitó a mis papás en esa parte. ¿Para qué? Para darme las bases de un matrimonio sólido. De darme las bases de un matrimonio, porque sabía que iba a ser de gran utilidad esos consejos y todo. Entonces los papás a veces nos cuesta y le queremos pasar esa responsabilidad a otras personas. Es como papa caliente. No, la Al mayoría maestro, al es maestro. Ya o al sé. maestro de la escuela o al pastor. Y el pastor, no, pues eso se aprende en la casa. Entonces el más perjudicado es el hijo. joven, adolescente, hijo, como quieran llamarle. Entonces no saquemos la vuelta. Vamos a hablar con nuestros hijos, hagamos un momento tranquilo, busquemos el mejor momento, platiquemos. Obviamente las primeras veces van a dar pena, es normal, ¿verdad? Que te va a dar vergüenza, pero poco a poco vas a ir obteniendo esa Esa confianza. confianza, ¿verdad? Y pena
por lo que nos han orientado que el Por sexo los es tabús sucio, que se han Exactamente, creado. pero no es sucio. Exactamente, yo les puedo decir, realmente platicar con tus papás de temas sexuales es lo más sano, te aclaran todas las cosas, no te desvirtúan lo que es la sexualidad y al final de cuentas te dan una base sólida para afrontar el mundo y que en la sexualidad, volvemos al mismo tema, también es la base del matrimonio. Si has fracasado en el matrimonio, yo lo puedo decir, o si estás batallando en el matrimonio, seguramente en la sexualidad está muy pobre y muy deficiente. Liz, algo que quieras. No, yo aquí, saludos. Ya los escuché a Ok, todos. entonces- Dieron muy buenos consejos, yo los escucharía. Sí, les servían en su vida. Pero la verdad que cada uno de los consejos que se han dado aquí al final no es con la finalidad de abrir a una sexualidad desmedida, sino el hablar de sexualidad es para que nuestros adolescentes, nuestros hijos puedan tener una educación y un conocimiento que les permita tomar decisiones sabias. No es de que los vamos a pervertir, se van a ir al mundo, no. Conocer más del tema les va a ayudar a saber cómo conducirse en ese ámbito en su vida Ser propia. responsable. Así es. Y como dices, realmente no hay edad, ya a mi esposo y a mí nos tocó hablar de sexualidad con nuestras hijas que son pequeñas. Y es algo que sabemos que se nos va a presentar a cada día, ¿no? Conforme vayan creciendo, conforme vayan preguntando más, conforme más vayan conociendo. Y no podemos aislarlas de este mundo. En este mundo cada vez está más abierta la sexualidad. Entonces, con mayor razón, en lugar de quererlas tapar los ojos, mejor es educarlas de forma responsable y que esa es nuestra responsabilidad. Claro, y sobre todo Tanto como padres, como líderes, como quien compartimos la palabra de Dios. Sí, y sobre todas las cosas no con intención de que para que tu hija no salga embarazada le metas miedo y la destruyas psicológicamente acerca del tema del sexo, sino debe de ir más enfocado desde una perspectiva orientativa. Así Así es. es. Porque al final ellos van a decidir. Cada Amén. quien va a decidir qué hacer con su vida aún y lo con mejor todo es... el miedo, es va a lo que estar te- ahí en la camita con miedo. Pero eso pasa rápido. Como a nosotros, ¿Cuál bueno, es tu experiencia? Cuéntame. como Porque a veo nosotros está que muy- nos decían que con un beso te embarazabas. Sí, Mi mamá, le decía a mi abuela, si te dejas que te agarre la mano, Ya. un bebé. No, mi mamá, un pavor. No, la mano le decía. "Shh". No, listo. Entonces, no, y otra cosa, bueno, ese tema es muy amplio, ¿verdad? Pero Sí, sin lugar a nunca dudas acabaremos. disfrutamos este tema del capítulo 6 y 7 de la carta que Pablo les escribe a los Corintios, la primera carta. Entonces ha sido muy placentero, ha sido muy edificante, hemos aprendido mucho. Realmente nosotros aquí al platicar, realmente porque es una plática entre amigos, disfrutamos, También la palabra aprendemos. de Dios nos guía, la palabra de Dios nos ilumina, nos redirecciona, nos enfoca, nos alinea y nos ayuda a seguir adelante. Realmente la palabra de Dios es lo mejor que podemos tener. Y bueno, hagamos caso no a nuestras ocurrencias, sino a la palabra la de esencia de la palabra de Dios. Hemos llegado a la parte final y les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el Saludos. próximo sábado en este tu programa, Evangelio Simple. Tú sabes quién eres. Todo platicamos Siempre lo sobre ti. supiste. Adiós.